Mi mundo se hizo añicos con la fuerza de 6 palabras. Tu hija está en cuidados intensivos. El aire estéril del hospital me quemaba los pulmones mientras la voz de la recepcionista resonaba en mi cabeza. Apenas 30 minutos antes, había entrado a casa arrastrando mi maleta, todavía impregnada del aroma de cafés europeos y brisas mediterráneas, esperando sorprender a Olivia con chocolates parisinos y cuero italiano. En cambio, encontré un sobre sin abrir del Northwestern Memorial Hospital apoyado contra el marco de la puerta, acumulando polvo desde hacía días. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, pregunté. Me aferré al mostrador, con los nudillos blancos, olvidando el jet lag mientras la adrenalina corría por mis venas. La señora Thompson fue ingresada hace 6 días tras un grave accidente automovilístico. El tono profesional de la recepcionista solo aumentó el pánico que crecía dentro de mí. La UCI está en el 4º piso. 6 días. Mi única hija llevaba 6 días luchando por su vida, y yo había estado tomándome fotos en la Fontana di Trevi, completamente ajena. El viaje en ascensor hasta el 4º piso se sintió eterno. Mi mente se llenó de preguntas que se volvían más desesperadas a cada segundo. ¿Por qué Blake no me había llamado? Les había dejado mi contacto internacional a ambos. ¿Le había pasado algo a él también? Las puertas de la UCI se abrieron en silencio, revelando una estación de enfermería donde una mujer de mediana edad levantó la vista de su computadora. Soy Rebecca Harrison, dije, con una voz sorprendentemente firme pese al terremoto interno. Mi hija, Olivia Thompson, está aquí. Me acabo de enterar. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de la enfermera. Linda, según su placa. Señora Harrison, hemos estado intentando contactar a la familia toda la semana. Su voz tenía un matiz que me heló la sangre. El estado de su hija ha sido crítico desde su ingreso. ¿Dónde está su esposo?, exigí. Blake debería estar aquí. Debería haberme llamado de inmediato. Linda miró brevemente a una colega antes de volver a mirarme. El señor Thompson estuvo aquí brevemente durante el ingreso. Firmó la documentación inicial, pero no ha regresado desde entonces. Lo hemos llamado varias veces por decisiones médicas. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Eso es imposible, susurré, aunque algo frío y certero ya empezaba a formarse en mi interior. Él no la dejaría así. La expresión de Linda se mantuvo neutral, pero sus ojos contaban otra historia. El doctor Patel es el médico a cargo de su hija. Estará pasando pronto para hablar sobre su estado. ¿Le gustaría ver a Olivia ahora? Asentí, de pronto aterrada por lo que me esperaba. Debo prepararla, dijo Linda con suavidad mientras me guiaba por el pasillo. Tiene múltiples lesiones y está con soporte de ventilación. Nada, ni su advertencia, ni mis décadas de compostura profesional, ni todas las crisis que había gestionado en mi carrera, pudo prepararme para lo que vi al entrar en la habitación 412. Mi hermosa y vibrante Olivia yacía suspendida en una red de tecnología médica. Tubos salían de su boca, sus brazos desaparecían bajo la delgada manta del hospital. Su rostro, el mismo que memoricé desde que nació, estaba hinchado hasta resultar irreconocible, cubierto de moretones de un púrpura profundo. Un vendaje quirúrgico cubría el lado derecho de su cabeza. Tenía el brazo izquierdo y la pierna derecha enyesados, esta última ligeramente elevada sobre almohadas. El pitido constante de los monitores cardíacos y el ritmo mecánico del ventilador eran los únicos sonidos en la habitación. Olivia, logré decir, ahogada, tomando con cuidado su mano sin vendajes. Su piel estaba fría. Nada que ver con la hija cálida y llena de vida que me había abrazado antes de mi viaje. Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí. Linda revisaba los monitores con eficiencia. Ha estado estable durante las últimas 48 horas, lo cual es una buena señal. El equipo de neurocirugía logró reducir la presión intracraneal causada por el traumatismo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, pregunté sin apartar la vista de su rostro, buscando cualquier reacción a mi voz. Según el informe policial,
Su esposo conducía. El vehículo iba aproximadamente a 90 millas por hora cuando perdió el control y chocó contra una barrera de concreto. Su tono clínico no lograba ocultar el horror de lo que decía. Su hija no llevaba cinturón de seguridad. Fue parcialmente expulsada a través del parabrisas. Mis rodillas cedieron. Linda me ayudó rápidamente a sentarme junto a la cama. ¿Y Blake?, pregunté, sintiendo como una calma extraña reemplazaba el shock. ¿Está herido? Cortes y contusiones menores. Fue atendido en urgencias y dado de alta esa misma noche. Dado de alta. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Blake había salido caminando del hospital con unos rasguños, mientras Olivia yacía destrozada, luchando por cada respiración. Necesito copias de todo su historial médico, dije, con una voz baja y precisa, la misma que durante 30 años había hecho temblar a ejecutivos. ¿Y el informe policial? Linda asintió, casi aliviada por mi compostura. Tendré todo listo. Y, señora Harrison, es bueno que esté aquí. Ella necesita a alguien que la defienda ahora mismo. Cuando se fue, me incliné hacia el oído de Olivia, con cuidado de no alterar los equipos que la mantenían con vida. Escúchame, cariño. No me voy a ir a ningún lado. Voy a averiguar exactamente qué pasó. Y te prometo que encontraré respuestas. Apreté suavemente su mano, esperando que en algún rincón de su inconsciencia pudiera sentirme. Luego saqué el teléfono. La ejecutiva en mí tomó el control mientras la madre luchaba contra las lágrimas. Las preguntas golpeaban mi mente con cada pitido del monitor. ¿Dónde estaba Blake? ¿Por qué no me había llamado? ¿Cómo pudo abandonar a su esposa en esta habitación fría, rodeada de máquinas? ¿Qué podía ser más importante que estar a su lado? Mis dedos dudaron sobre su contacto. Empezaría con un mensaje simple. Sin acusaciones. Sin emociones que lo pusieran a la defensiva. Solo una madre buscando al esposo de su hija en medio de una crisis. Blake, estoy en Northwestern con Olivia. Llámame de inmediato. Lo envié y volví a mirar a mi hija, apartando con cuidado un mechón de su frente, evitando los moretones. Voy a encontrarte, susurré. Y voy a descubrir por qué la dejaste aquí sola. El monitor continuó marcando su ritmo constante mientras me acomodaba en la silla junto a su cama. Mi cuerpo agotado por el viaje, pero mi mente afilada por un único propósito. Mi viaje por Europa ya parecía un recuerdo lejano, reemplazado por una misión clara. Descubrir la verdad sobre lo que le pasó a mi hija, y por qué el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad no estaba en ninguna parte. No tenía idea de cuán profundo era este abismo, ni de cuán oscuras serían las respuestas. Pero mientras veía a mi única hija luchar por su vida, algo quedó completamente claro. Quienquiera que fuera realmente Blake Thompson, lo que sea que estuviera ocultando, había elegido a la madre equivocada para subestimar. El aire antiséptico del hospital vuelve a quemarme los pulmones mientras permanezco inmóvil en la entrada de la UCI, mirando el rostro irreconocible de mi hija. 6 días. 6 días aquí, destrozada, intubada, luchando por vivir, mientras yo caminaba por calles europeas sin saber nada de su sufrimiento. El sonido rítmico del ventilador acompaña la explicación clínica de la enfermera. Choque a alta velocidad, barrera de concreto, expulsión por el parabrisas. Y Blake, dado de alta esa misma noche con rasguños menores, desaparecido sin dejar rastro. Dejando a Olivia luchar sola. Mientras sostengo la mano fría de mi hija, algo antiguo y primitivo despierta dentro de mí. La madre cuya hija está herida, la cazadora que finalmente ha identificado a su presa. Cada pitido del monitor afina mi enfoque. Cada respiración artificial alimenta mi determinación. Las preguntas se multiplican con cada segundo que pasa. ¿Dónde está él? ¿Por qué la dejó? ¿Qué puede ser más importante que velar a su esposa rota? Aún no tengo respuestas. Pero mientras envío ese primer mensaje a Blake, hago un juramento silencioso a mi hija inconsciente. Lo voy a encontrar, voy a descubrir la verdad. Y si ha traicionado su confianza, que Dios lo ayude cuando lo haga. 3 horas después de comenzar mi vigilia junto a la cama de Olivia, Blake seguía sin responder.
Cada minuto que pasaba hacía más clara mi sospecha de que algo estaba profundamente mal. El hombre que, entre lágrimas, prometió amar a mi hija en la salud y en la enfermedad hacía apenas 8 meses. Ahora era inalcanzable mientras ella luchaba por su vida. El doctor Patel, un neurocirujano de mirada amable y trato directo, había pasado hacía poco, explicando con un detalle insoportable las lesiones de Olivia. Traumatismo cráneoencefálico que requirió cirugía para aliviar la presión, pulmón perforado, hígado lacerado, fractura expuesta del fémur derecho, múltiples costillas rotas. La lista me revolvía el estómago, pero su optimismo cauteloso me dio algo a lo que aferrarme. Es joven y estaba en excelente estado de salud antes del accidente, me aseguró. Eso mejora significativamente su pronóstico, aunque la recuperación será larga. Cuando se fue, centré mi atención en el montón de documentos que Linda me había dejado, informes policiales, registros médicos y formularios del seguro. El lenguaje clínico no lograba ocultar la realidad aterradora. Blake conducía a 93 millas por hora en una zona de 45. Su nivel de alcohol en sangre era de 0,11, muy por encima del límite legal. Había salido casi ileso, mientras mi hija casi muere. Y después, desapareció. Señora Harrison. Linda apareció en la puerta. Hay un oficial que quiere hablar con usted. Fue el primero en llegar al accidente. El oficial Ramírez era robusto, serio, con el rostro curtido de alguien que ha visto demasiadas tragedias evitables. Me explicó que estaban intentando localizar a Blake para hacerle más preguntas. Tenemos razones para creer que el señor Thompson estaba enviando mensajes al momento del choque, además del alcohol en su sistema, dijo con voz firme. El ángulo del impacto sugiere que no miraba la carretera durante varios segundos antes de la colisión. Una furia ardiente me recorrió el cuerpo. ¿Han presentado cargos? Estamos construyendo un caso por conducción temeraria y posiblemente lesiones graves con vehículo. Su desaparición complica todo. El oficial dudó un momento. Señora Harrison, ¿tiene idea de dónde podría estar su yerno? Negué con la cabeza, luego hice una pausa. Aún no, pero voy a averiguarlo. Cuando se fue, retomé mi investigación metódica. Intenté llamar a Blake otra vez. Directo al buzón. Abrí la aplicación de ubicación compartida que Olivia había configurado para emergencias familiares. Los servicios de localización del teléfono de Blake estaban desactivados. Entonces entré en mi aplicación bancaria. Como regalo de boda, había añadido a Olivia y Blake a una de mis cuentas, dándoles acceso a fondos de emergencia. Revisé los movimientos recientes, buscando cualquier pista. Lo que encontré me detuvo el corazón. Una serie de retiros y cargos elevados había comenzado exactamente un día después del accidente de Olivia. Cargos de hotel en Miami, restaurantes con cuentas superiores a $1,000. Una empresa de alquiler de yates, boutiques de lujo, retiros en efectivo por más de $15,000. Mientras mi hija yacía inconsciente, su esposo estaba de fiesta en Miami. Con las manos temblando de rabia, abrí Instagram y busqué la cuenta de Blake. Él casi no publicaba. Siempre decía que prefería vivir el momento. Pero tal vez sus amigos no eran tan discretos. No tuve que buscar mucho. Blake había sido etiquetado en varias fotos subidas apenas horas antes por alguien llamado Trent Lockwood. Las imágenes mostraban un yate de lujo lleno de gente riendo, copas de champán en alto. Blake aparecía en el centro, en varias fotos, con el brazo rodeando a una mujer en bikini que claramente no era mi hija. Su rostro estaba intacto, salvo por una pequeña venda sobre la ceja. La única señal visible del accidente que había destrozado el cuerpo de Olivia. El pie de foto decía: viviendo el sueño con los chicos. 3 días y sin señales de parar. Vida de yate. Vida en Miami. Bendecidos. 3 días. Había estado de fiesta durante 3 días, mientras Olivia luchaba por su vida. Amplié las imágenes, analizando cada detalle con precisión fría. El nombre del yate era visible en una foto, Seize the Day. La costa de Miami se extendía al fondo. En otra, Blake levantaba una botella de Dom Perignon, riendo hacia la cámara. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. La madre preocupada desapareció.
En su lugar apareció la ejecutiva estratégica que había construido su reputación derrotando a quienes la subestimaban. Tomé el teléfono y llamé a mi banquero personal, Timothy, quien respondió a pesar de la hora. Rebecca, bienvenida. ¿Cómo estuvo Europa? Timothy, necesito ayuda urgente, lo interrumpí, con una calma letal. Necesito congelar inmediatamente todas las cuentas a las que Blake Thompson tenga acceso. Tarjetas de crédito, cuentas corrientes, ahorros, todo. Su tono cambió al instante. Por supuesto. ¿Puedo preguntar qué ha pasado? Mi hija está en cuidados intensivos tras un accidente donde Blake conducía ebrio. La ha abandonado y ahora está gastando su dinero en un yate en Miami con otra mujer. El silencio solo duró un instante antes de que comenzara a teclear. Estoy activando los protocolos de seguridad. Todas las cuentas compartidas quedarán congeladas en minutos. Sus tarjetas serán rechazadas en el próximo intento de uso. Gracias. Dudé un segundo antes de añadir. Y Timothy, necesito saber exactamente cuándo intente usar esas tarjetas, y su reacción cuando sean rechazadas. Lo supervisaré personalmente y le avisaré de inmediato, prometió. Rebecca, lo siento mucho por Olivia. ¿Hay algo más que pueda hacer? Miré a mi hija, inmóvil, conectada a máquinas que respiraban por ella. Sí, dije en voz baja. Necesito un historial financiero completo de cada transacción que Blake haya hecho desde que se casó con Olivia. Cada compra, cada transferencia, cada retiro. Quiero saber exactamente qué ha hecho con el dinero de mi hija. Lo tendrá mañana a primera hora, aseguró. Colgué y volví junto a Olivia, tomando su mano con suavidad. Lo encontré, cariño, susurré. Y está a punto de descubrir lo que pasa cuando traicionas a mi hija. Me acomodé en la silla, con la mente clara pese al cansancio y al golpe emocional. Blake Thompson estaba disfrutando de su champán en un yate de lujo, creyendo que su esposa seguía inconsciente, y que su suegra seguía en Europa. No tenía idea de que su celebración estaba a punto de terminar. Abrí mi portátil y comencé a documentar todo con precisión. La empresa del yate, las publicaciones de Instagram, los movimientos financieros. Blake había dejado un rastro digital de su traición, y yo lo estaba siguiendo con la exactitud que me convirtió en una leyenda en las finanzas corporativas. El ventilador seguía su ritmo constante mientras trabajaba, cada respiración que le daba a mi hija alimentando mi determinación. Blake iba a lamentar el día en que decidió que Olivia, y por extensión, yo, éramos personas que podía desechar. El informe policial deja la verdad al descubierto, negra sobre blanco. Blake estaba borracho. Iba a exceso de velocidad. Posiblemente escribiendo mensajes cuando chocó. Pero eso no es nada comparado con lo que descubrí después. Mientras Olivia lucha por su vida, su esposo la está viviendo. Su brazo rodeando a otra mujer. El champán fluyendo sin parar gastando el dinero de mi hija. Las fotos de Instagram cuentan la historia que su ausencia intentó ocultar. Blake no estaba desaparecido. Estaba celebrando. Con una precisión fría y metódica, nacida de décadas en el mundo financiero, hago una llamada que destruirá su paraíso. Mientras congelo cada cuenta a la que tiene acceso, miro el cuerpo destrozado de mi hija y hago una promesa silenciosa. Esto es solo el comienzo de todo lo que voy a quitarle. El champán que está bebiendo ahora mismo es el último que disfrutará a costa de mi hija. En minutos, sus tarjetas serán rechazadas, su acceso eliminado, su lujo prestado evaporándose en el aire húmedo de Miami. Y aún no sabe que la arquitecta de su caída está sentada en una habitación de hospital, a unos 1500 metros de distancia, y apenas está empezando. Exactamente 57 minutos después de congelar las cuentas, sonó mi teléfono. El nombre de Blake apareció en la pantalla, y me permití una pequeña sonrisa fría antes de contestar. Rebecca Harrison, respondí con calma, como si se tratara de una llamada de negocios cualquiera. Rebecca, ¿qué demonios está pasando? La voz de Blake sonaba arrastrada, y el ruido de fondo dejaba claro que seguía en el yate. Mis tarjetas están siendo rechazadas. Todas. Ah, sí. Mantuve un tono suave, casi curioso.
Qué inconveniente para ti. ¿Fuiste tú quien hizo esto? La confusión dio paso a la acusación. No puedes simplemente. Estoy sentada junto a la cama de hospital de Olivia, lo interrumpí, cada palabra precisa como un bisturí. Está conectada a un ventilador. Blake. ¿Sabes lo que eso significa? Una máquina está respirando por ella porque no puede hacerlo sola. El silencio cayó del otro lado de la línea, roto solo por risas lejanas y música. Yo, puedo explicarlo, dijo finalmente, bajando la voz como si conspirara. Este viaje, no es lo que parece. Necesitaba despejar mi mente después del accidente. Todo fue muy traumático. Ahórrate eso, lo corté. He visto las fotos en Instagram. Tu trauma se parece bastante a una fiesta bañada en champán con otra mujer colgada de tu brazo. Solo son amigos. El oficial Ramírez te está buscando. Continué como si no hubiera hablado. Algo sobre conducir bajo los efectos del alcohol. Conducción temeraria. Posibles lesiones graves. Parece muy interesado en hablar contigo. El ruido de fondo disminuyó de repente, como si se hubiera apartado a un lugar más silencioso. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura. Menos encantadora. Con un filo que nunca había escuchado. Escúchame bien, Rebecca. Necesitas descongelar esas cuentas ahora mismo. Tengo gastos que cubrir aquí. ¿Gastos? Repetí, dejando que la palabra flotara entre nosotros. ¿Como los $15,000 en retiros en efectivo? ¿O el alquiler del yate? ¿O tal vez la cena de $3,000 de anoche? Su respiración se cortó. No esperaba que conociera los detalles. Has estado vigilando mis gastos. Eso es una invasión de la privacidad. Solté una risa breve, seca, sin humor alguno. ¿Privacidad? Estás gastando el dinero de mi hija mientras ella lucha por su vida. La misma hija a la que casi matas con tu conducción irresponsable. Eso no es justo, protestó, aunque ahora había cálculo en su tono. El accidente no fue mi culpa. El otro coche. No había ningún otro coche, Blake. He leído el informe policial. Estabas borracho. Ibas a exceso de velocidad. Estabas escribiendo mensajes. Y Olivia no llevaba el cinturón de seguridad. ¿Siquiera comprobaste que lo tuviera puesto antes de jugar a piloto de carreras en la Kesore Drive? Su respiración cambió, volviéndose más controlada. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba casi razonable, persuasiva. Rebecca, somos familia. Sé que estás molesta, y tienes todo el derecho, pero cortarme el acceso a las cuentas no es la solución. Volveré mañana, lo prometo. Podemos hablar de esto como adultos. Nuestras cuentas, repetí, enfocándome en ese pronombre. Nunca fueron nuestras, Blake. Eran mis cuentas, a las que te di acceso como red de seguridad para emergencias. Y desde hace una hora, tu acceso ha sido revocado de forma permanente. No puedes hacer eso. La fachada razonable se quebró, dejando ver la furia. Ese dinero ahora es mío. Estamos casados. Lo que es de Olivia es mío. Ahí estaba. La verdad detrás de la sonrisa encantadora y la devoción ensayada. En su rabia, acababa de mostrar quién era realmente. En realidad, sí puedo. Y ya lo hice. Respondí, manteniendo la voz firme mientras una satisfacción fría crecía dentro de mí. Por cierto, ¿cómo piensas pagar ese yate ahora? Tengo entendido que los alquileres de lujo se pagan al final del servicio. Maldita, siseó, abandonando cualquier máscara. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Al contrario, respondí. Ahora sé exactamente con quién estoy tratando. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Colgué mientras seguía gritando, y silencié el teléfono cuando empezó a sonar de nuevo de inmediato. Me giré hacia Olivia y aparté suavemente su cabello, evitando las vendas. Tu esposo tiene un carácter bastante feo cuando no consigue lo que quiere, murmuré. No es el hombre encantador que me presentaste. Linda entró con nuevas bolsas de suero, revisando los signos vitales de Olivia con eficiencia.
Todo está estable, informó. El último escáner muestra que la presión intracraneal sigue disminuyendo. El doctor Patel es cautelosamente optimista. Gracias, dije, sintiendo el primer atisbo de esperanza desde que llegué. La miré con seriedad. Linda, si un hombre llamado Blake Thompson intenta llamar o venir, por favor avise a seguridad de inmediato. No debe tener ningún contacto con mi hija. Linda asintió. Lo anotaré en su expediente y avisaré al equipo de seguridad. Visitas restringidas solo a familiares autorizados. Cuando se fue, abrí de nuevo el portátil y actualicé el portal bancario. Timothy había sido rápido. Un informe detallado del historial financiero de Blake desde su matrimonio con Olivia, hacía 8 meses, apareció en mis mensajes seguros. Lo que revelaba era condenatorio. Pequeños retiros al principio, probando límites, luego transferencias mayores cuando vio que nadie vigilaba restaurantes de lujo. Compras de diseñador. Escapadas de fin de semana. Y en los últimos 6 días, desde el accidente, el gasto se había disparado. Pero algo más llamó mi atención. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, comenzando apenas 2 semanas después de la boda. Tomé nota para que Timothy rastreara el destino. Mi teléfono se iluminó con un mensaje que había atravesado el silencio. Era de Timothy. Alerta de seguridad. Blake Thompson intentando retirar efectivo en cajero de Miami First National. Solicitud denegada. Múltiples intentos. Imaginé el pánico de Blake mientras la realidad se le venía encima. Sin efectivo, tarjetas rechazadas. Una cuenta de yate pendiente, seguramente también un hotel por pagar. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. Llegó otro mensaje. El señor Thompson en llamada con atención al cliente. Muy alterado. Alega robo de identidad. Protocolos activos. Cuentas siguen congeladas según sus instrucciones. Sonreí apenas. El encanto de Blake no funcionaría contra los protocolos bancarios. Mi portátil emitió una notificación de correo. Trent Lockwood, el mismo que había publicado las fotos del yate, acababa de etiquetar a Blake en un nuevo vídeo. Abrí el enlace. El vídeo mostraba a Blake dentro de lo que parecía la cabina principal del yate, gritando al teléfono, el rostro deformado por la rabia. El pie de vídeo decía: cuando las tarjetas son rechazadas y la fiesta se acaba, alguien está en problemas. Crisis por problemas de champán. Observé, con una satisfacción fría extendiéndose en mi interior, como Blake lanzaba una copa de champán contra la pared, mientras alguien reía detrás de la cámara. Así que este es el esposo devoto, murmuré. Tus amigos están documentando tu colapso para redes sociales. No es una buena imagen. Descargué el vídeo y lo añadí a mi creciente archivo de pruebas. Luego envié un mensaje rápido al oficial Ramírez, informándole que Blake Thompson podía encontrarse en un yate llamado Seize the Day en Miami. El ventilador continuaba su ritmo constante mientras me acomodaba en la silla junto a la cama de Olivia. La fase 1 de mi respuesta estaba completa: cortar el acceso financiero de Blake. La fase 2, las consecuencias legales, ya estaba en marcha. Y yo, apenas estaba empezando. La mañana llegó al Northwestern Memorial con el cambio de turno de enfermería. Dormité a ratos en el sillón reclinable junto a la cama de Olivia, despertando con cada variación en el ritmo de los monitores, con cada entrada del personal médico revisando sus signos vitales. Linda terminó su turno nocturno con una actualización tranquila. Ha pasado una noche estable. Eso es positivo, especialmente con lesiones cerebrales. Asentí con gratitud, estirando los músculos rígidos que protestaban por la incómoda posición. ¿Se sabe cuándo intentarán reducir la sedación? El doctor Patel lo comentará en la ronda. Los últimos escáneres son alentadores. Dudó un momento antes de añadir. El oficial Ramírez llamó a la estación de enfermería alrededor de las 5 de la mañana. Pidió que lo contacte cuando pueda. Mi teléfono se había llenado de notificaciones durante la noche. Múltiples llamadas perdidas de Blake, mensajes de voz cada vez más desesperados, mensajes de texto alternando entre amenazas y súplicas.
Varias alertas de Timothy detallando nuevos intentos fallidos de acceder a las cuentas congeladas. Y lo más interesante, una cadena de notificaciones de redes sociales donde el colapso de Blake en el yate había comenzado a viralizarse. Después de asearme en el baño privado de Olivia y tomar un café del área de enfermería, llamé al oficial Ramírez. Señora Harrison, respondió de inmediato. Quería actualizarla sobre la situación con su yerno. ¿Lo encontraron?, pregunté, saliendo al pasillo para no molestar a Olivia. La policía de Miami-Dade hizo contacto con el señor Thompson anoche, a bordo del yate que usted identificó. No pudieron detenerlo de inmediato por cuestiones de jurisdicción, pero le informaron que es requerido para declarar en Chicago. Así que sigue libre, dije con frialdad. Por ahora. Pero hay un nuevo desarrollo, añadió Ramírez, con un dejo de satisfacción. Parece que el señor Thompson no pudo pagar el alquiler del yate. Cuando la empresa intentó procesar el pago final esta mañana, su tarjeta fue rechazada. Todos sus métodos alternativos también fallaron. Sonreí levemente. Qué desafortunado para él. La empresa ha presentado cargos por impago de servicios. Miami-Dade lo está buscando nuevamente, ya que abandonó la marina durante la noche. Así que está huyendo. Eso parece. Hemos alertado su pasaporte por si intenta salir del país, aunque, dadas sus finanzas actuales, es poco probable. Ramírez hizo una pausa. Señora Harrison, debo advertirle. Personas en su situación suelen intentar contactar a familiares para pedir ayuda. Si él se comunica con usted. Ya lo ha hecho, respondí. Varias veces. No tengo ninguna intención de ayudarlo a evadir responsabilidades. Tras colgar, regresé junto a Olivia y le conté, como había estado haciendo desde que llegué, las últimas novedades. Las enfermeras me habían animado a hablarle con normalidad, explicando que muchos pacientes en coma luego recordaban conversaciones. Tu esposo está teniendo una muy mala mañana, cariño, le dije, tomando suavemente su mano sana. Resulta que los yates de lujo esperan que les paguen. ¿Quién lo diría? El doctor Patel llegó para la ronda matutina con noticias moderadamente alentadoras. Los últimos escáneres mostraban una reducción de la inflamación cerebral. Si esta mejora continúa, mañana comenzaremos a reducir la sedación para evaluar su función neurológica, explicó. Pero la recuperación de un traumatismo cráneoencefálico rara vez es lineal. Debemos prepararnos para un camino largo, con posibles retrocesos. Lo entiendo, respondí. No me voy a ir a ningún lado. Cuando se fue, abrí el portátil para revisar el informe nocturno de Timothy. Había logrado rastrear la cuenta desconocida que recibía transferencias regulares de Blake. Pertenecía a una tal Jennifer Sanderson, en Tampa, Florida. El nombre no me decía nada, pero una búsqueda rápida en redes sociales reveló a una mujer morena, atractiva, de unos 30 años, cuya profesión figuraba como consultora de bienestar y coach de estilo de vida. Pero lo más revelador fue una foto de 6 meses atrás, 2 meses después de la boda de Olivia y Blake. Jennifer aparecía en una playa junto a un hombre. El pie de foto decía: escapada de fin de semana con mi amor. Encuentro secreto. El rostro del hombre no se veía, solo su espalda frente al mar. Pero reconocí el tatuaje en su hombro. El diseño tribal que Blake decía representar libertad y ambición. La sangre se me heló. Blake no solo había abandonado a Olivia tras el accidente. La había estado traicionando desde mucho antes. Aún estaba procesando esto cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido de Miami. Rebecca, soy Blake. Se me apagó el teléfono. Tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Vuelvo hoy a Chicago. Llámame. Lo ignoré. En su lugar, redacté un correo a Timothy pidiéndole todo lo que pudiera encontrar sobre Jennifer Sanderson. Si Blake había estado desviando el dinero de mi hija hacia esa mujer, quería saber cuánto, y desde cuándo. Otro mensaje. Sé que estás leyendo esto. Mira, me equivoqué, ¿de acuerdo? Pero cortarme todo el acceso es excesivo. Necesito al menos una tarjeta para poder volver con Olivia.
¿No quieres que esté con ella? La audacia era impresionante. Después de abandonarla 6 días para irse de fiesta en Miami con otra mujer, probablemente no la única, ahora intentaba hacerse pasar por el esposo preocupado. Llegó un tercer mensaje. Si no me ayudas, tendré que explicarle a Olivia que su madre me dejó tirado sin recursos. ¿Eso quieres cuando despierte? Que sepa que intentaste destruir nuestro matrimonio. Ahí estaba. La amenaza, la manipulación, el intento calculado de apelar a la familia. Casi podía admirar la técnica, si no fuera tan transparente. Mi respuesta fue breve. El oficial Ramírez está muy interesado en hablar contigo sobre conducir bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria. Te sugiero que, cuando vuelvas a Chicago, tu primera parada sea la comisaría. En cuanto a los recursos, quizá Jennifer Sanderson, en Tampa, pueda ayudarte. Su respuesta llegó al instante. ¿Quién demonios es Jennifer? ¿De qué estás hablando? No contesté. En su lugar, reenvié toda la conversación al oficial Ramírez, incluyendo la información de Jennifer y las pruebas de la infidelidad continua de Blake. La mañana avanzó con un flujo constante de personal médico. Fisioterapeutas movían suavemente las extremidades de Olivia para evitar la atrofia muscular. Especialistas respiratorios ajustaban el ventilador. Cada intervención recordaba la gravedad de sus lesiones y la larga recuperación que tenía por delante. Una recuperación que Blake claramente no tenía intención de acompañar, hasta que perdió el acceso al dinero. Poco después del mediodía, Timothy llamó con otra actualización. Rebecca, Blake Thompson acaba de intentar usar una segunda tarjeta de crédito. Una que estaba a nombre de Olivia y que usted desconocía hasta ayer. Y, pregunté, saliendo nuevamente al pasillo. También la hemos bloqueado. Pero aquí viene lo interesante. Estaba intentando comprar un billete de solo ida a Cancún, México. No a Chicago. Así que ese era su plan. ¿Puedes enviarme los detalles? Ya lo hice. También he alertado a la aerolínea. Usar la tarjeta de Olivia en su estado podría constituir fraude. Gracias, Timothy, dije con sinceridad. Has hecho más de lo esperado. Es lo mínimo. Mi hermana pasó por algo parecido. Su voz se endureció. Los hombres que se aprovechan de las mujeres merecen todo lo que les llega. Colgué y me quedé un momento en el pasillo del hospital, observando al personal ir y venir. Blake no era solo un esposo negligente que había cometido un error. Estaba intentando huir del país, usando el crédito de mi hija para escapar después de casi matarla. Mi teléfono vibró con otro mensaje suyo. Esta vez, volvió a las amenazas. Has cometido un grave error. Tengo derecho a ese dinero como esposo de Olivia. Mi abogado te va a destruir por interferir financieramente. Sonreí con frialdad. En 30 años en el mundo financiero, me había enfrentado a hombres mucho más poderosos y sofisticados que Blake Thompson. Sus amenazas legales eran tan vacías como sus promesas a Olivia. Cuando regresé a la habitación, encontré a Linda preparándose para terminar su turno. El doctor Patel ha ordenado otro escáner para esta tarde, dijo. Me informó, si los resultados siguen mostrando mejoría, comenzarán a reducir la sedación mañana por la mañana. Gracias por todo, Linda, dije con sinceridad. El cuidado que le has dado a Olivia ha sido extraordinario. Cuando se fue, me acomodé nuevamente junto a mi hija, tomando su mano con suavidad. Estoy descubriendo algunas verdades difíciles sobre tu esposo, cariño, le dije en voz baja. Pero no te preocupes, me estoy encargando de todo. Para cuando despiertes, estarás protegida de cualquier cosa que intente hacer. El ventilador continuaba su ritmo constante mientras abría el portátil otra vez, preparándome para la siguiente fase de desmontar la fachada cuidadosamente construida de Blake Thompson. El tercer día de mi vigilia en el hospital trajo el primer cambio real en el estado de Olivia. El doctor Patel y su equipo comenzaron el proceso cuidadoso de reducir la sedación, observando señales de respuesta neurológica mientras los potentes fármacos iban desapareciendo lentamente de su sistema. Esto llevará tiempo, advirtió mientras comprobaba la reacción de sus pupilas a la luz.
El cerebro despierta gradualmente después de un trauma. No espere una conciencia inmediata. Asentí. Había pasado la noche investigando sobre lesiones cerebrales traumáticas y sus tiempos de recuperación. ¿Qué señales debería observar? Movimientos espontáneos, cambios en el patrón respiratorio, apertura de ojos, aunque sea brevemente. Informe de cualquier cosa inusual de inmediato. Durante toda la mañana, dividí mi atención entre Olivia y la creciente cantidad de pruebas contra Blake. Timothy había superado todas mis expectativas. Había preparado un dossier completo que dibujaba un retrato inquietante del hombre con el que mi hija se había casado. La traición financiera de Blake iba mucho más allá de los gastos posteriores al accidente. Durante los 8 meses de matrimonio, había estado desviando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas. Primero pequeñas transferencias, probando límites, luego cantidades mayores, a medida que ganaba confianza. Jennifer Sanderson no era su única relación paralela. Timothy identificó a 3 mujeres distintas que recibían pagos regulares de Blake, en diferentes ciudades. La coach de bienestar en Tampa, una instructora de yoga en Phoenix, una estilista personal en Nashville. Todas conectadas a él a través de movimientos financieros discretos, pero rastreables. Pero lo más alarmante fue descubrir que Blake había contratado una póliza de seguro de vida por $500,000 a nombre de Olivia apenas 2 meses después de la boda, nombrándose a sí mismo como único beneficiario. La póliza incluía indemnización doble por muerte accidental. Un detalle que me heló la sangre al pensar en el accidente a alta velocidad del que él salió prácticamente ileso. Estaba organizando toda esta información en un informe para el oficial Ramírez cuando mi teléfono sonó con un número desconocido de Chicago. Señora Harrison, soy la detective Morales, de delitos financieros. El oficial Ramírez me sugirió contactarla por su yerno, Blake Thompson. Me enderecé en la silla. Sí, detective. ¿En qué puedo ayudar? Hemos estado investigando al señor Thompson durante varias semanas por asuntos no relacionados. La información que usted proporcionó sobre sus actividades en Miami nos dio un contexto muy útil. Su tono profesional no lograba ocultar su interés. Entiendo que ha congelado su acceso a las cuentas familiares. Así es. Después de descubrir que abandonó a mi hija gravemente herida para irse de fiesta a Miami, tomé medidas para proteger sus bienes. Una decisión inteligente, comentó. Señora Harrison, ¿estaría dispuesta a venir a la comisaría cuando le sea posible para hacer una declaración formal? Las actividades del señor Thompson parecen ir más allá de una simple infidelidad. No puedo dejar a mi hija ahora mismo, expliqué. Está en estado crítico y hoy comienzan a reducir la sedación. Lo entiendo perfectamente. Puedo ir yo al hospital si le parece. La información que ha reunido podría ser clave para nuestra investigación. Acordamos vernos esa misma tarde. Tras colgar, volví junto a Olivia, observando cualquier señal de que comenzara a salir del coma inducido. La policía está muy interesada en tu esposo, cariño, le dije. Parece que no fuiste su única víctima. Una enfermera que no conocía entró a revisar sus signos. Su placa decía Sophie. Háblele todo lo que pueda, me animó mientras ajustaba una vía. Las voces familiares pueden ayudar a los pacientes a regresar a la conciencia. Le estoy contando todo lo que está pasando, admití. Aunque no sé si enterarse de la traición de su esposo es lo que necesita ahora. Sophie se detuvo un instante. Le sorprendería lo que procesan los pacientes durante este proceso. A veces, entender la verdad, incluso si es difícil, ayuda a cerrar ciclos. Sus palabras se quedaron conmigo. Saber la verdad ayudaría a Olivia a sanar, o empeoraría su trauma. No había una respuesta fácil. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Timothy. Blake Thompson intentando acceder a la línea de crédito hipotecaria de la propiedad en Chicago. Solicitud denegada por requerir doble firma. Así que ahora intentaba hipotecar la casa. La casa que yo misma había ayudado a comprarles como regalo de boda. Insistí en que Olivia figurara como copropietaria, a pesar de que Blake había intentado sutilmente ponerla solo a su nombre.
Otro golpe evitado gracias al instinto de madre. La detective Morales llegó poco después del almuerzo. Profesional, enfocada, de unos 40 años, con una mirada aguda que no dejaba pasar nada. Me recordó a mí misma en esa etapa de mi carrera. Blake Thompson apareció en nuestro radar hace 3 meses, explicó. Una expareja presentó una denuncia alegando que había abierto cuentas de crédito a su nombre sin permiso. Parecía un caso aislado, hasta que encontramos denuncias similares en otros 2 estados. Ya lo ha hecho antes, dije, encajando las piezas. Ella asintió. Creemos que selecciona mujeres con recursos o buen crédito, establece relaciones y luego explota sistemáticamente sus finanzas. Su hija parece ser su víctima más reciente, aunque el accidente añade una dimensión mucho más inquietante. Le conté todo. Las múltiples mujeres, la póliza de seguro, el intento de huida a México. Tomó notas con cuidado, haciendo algunas preguntas puntuales. La policía de Miami-Dade ha emitido una orden de arresto por el impago del yate, informó. Una vez detenido, podremos trasladarlo a Chicago para que enfrente los cargos aquí. ¿Y el accidente?, pregunté. Olivia casi muere por su conducción. El oficial Ramírez está construyendo ese caso. El alcohol en sangre, la velocidad y el uso del teléfono constituyen una base sólida para cargos graves. Dudó un momento. Señora Harrison, dada la póliza de seguro y el patrón de comportamiento, también estamos investigando si el accidente fue realmente accidental. La implicación quedó flotando entre nosotras. ¿Cree que intentó matarla? Estamos considerando todas las posibilidades, respondió con cautela. La póliza, su abandono inmediato, el intento de huida, plantean preguntas serias. Cuando se fue, me quedé junto a Olivia, procesando esa posibilidad aún más oscura. El ventilador seguía su ritmo constante, aunque los médicos habían ajustado los parámetros para observar si podía iniciar respiraciones por sí misma. Sabía que algo no encajaba en él desde el principio, le dije en voz baja. Pero nunca imaginé algo así. Lo siento, debí protegerte mejor. Un leve movimiento en los dedos de Olivia contra los míos hizo que mi corazón se acelerara. Observé con atención. ¿Lo había imaginado? Volvió a ocurrir. Una presión débil, pero clara. Olivia. Me incliné más cerca. ¿Puedes oírme, cariño? No hubo más respuesta, pero alerté de inmediato al equipo médico. El doctor Patel confirmó que era una señal positiva, aunque pidió cautela. La recuperación de una lesión cerebral se mide en pequeñas victorias, dijo. Esto es una buena señal, pero necesitamos paciencia. Esa noche, mientras me preparaba para otra noche en el incómodo sillón, mi teléfono sonó con un número desconocido. Pensando que podría ser parte de la investigación, contesté. ¿Señora Harrison? La voz de una mujer sonaba insegura. No me conoce, pero creo que necesitamos hablar sobre Blake Thompson. Me incorporé de inmediato. ¿Quién es usted? Mi nombre es Melissa Winters. Estuve comprometida con Blake hace 2 años, antes de que conociera a su hija. Su voz temblaba levemente. Acabo de ver el vídeo de su colapso en redes. Se está volviendo viral. Lo reconocí enseguida, aunque cuando lo conocí usaba otro nombre. Me enderecé aún más. La escucho. La policía nunca me creyó cuando intenté denunciar lo que me hizo. Tal vez a usted sí la escuchen. Respiró hondo. Señora Harrison. Blake no es solo un infiel y un estafador. Es peligroso. Y si lo que estoy leyendo sobre el accidente de su hija es cierto, entonces la historia se está repitiendo. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque una sospecha terrible ya comenzaba a formarse. Hace 2 años, Blake, o Jason, como yo lo conocía, contrató un seguro de vida a mi nombre. 3 semanas después, él conducía cuando tuvimos un accidente grave. Yo terminé hospitalizada con múltiples lesiones. Él salió sin un rasguño. Una certeza helada se instaló en mi pecho. ¿Y luego desapareció? Sí. Con mis ahorros, y todo lo que pudo llevarse. La policía lo catalogó como un accidente desafortunado,
y su comportamiento como moralmente reprobable, pero no delictivo. La amargura teñía su voz. He pasado los últimos 2 años reconstruyendo mi vida y mi historial crediticio. Melissa, dije, mientras mi mente ejecutiva ya analizaba las implicaciones de esta nueva información, ¿estarías dispuesta a hablar con los detectives que investigan a Blake? Tu experiencia podría ser una prueba clave. Por eso te llamo. Vi la noticia sobre tu hija y no podía quedarme callada esta vez. No se ha vuelto a hacerle daño a alguien más. Después de obtener su información de contacto y ponerla en contacto con la detective Morales, regresé junto a la cama de Olivia con una determinación renovada. Blake Thompson no solo había traicionado a mi hija. Probablemente había intentado matarla, como parte de un patrón de comportamiento depredador dirigido a mujeres. La leve presión que había sentido antes en los dedos de Olivia ahora cobraba un nuevo significado. Estaba luchando por volver. Volver a un mundo donde su esposo no era quien ella creía, donde la vida que había construido estaba basada en mentiras. Yo me aseguraría de que no enfrentara esa realidad sola. Y me aseguraría de que Blake Thompson no volviera a tener la oportunidad de hacerle daño a otra mujer. Fuera de la ventana del hospital, las luces de Chicago brillaban en la noche mientras me acomodaba para otra vigilia junto a mi hija. La batalla por la justicia acababa de ganar una pieza clave. Y por primera vez desde que encontré a Olivia en la UCI, sentí absoluta certeza. Blake pagaría por lo que había hecho. No solo a Olivia, sino a todas las mujeres cuyas vidas había destruido sistemáticamente. Aprieta mi mano si puedes oírme, Olivia. 5 días después de mi regreso, los párpados de mi hija temblaron en respuesta a mi voz. El equipo médico había ido reduciendo gradualmente la sedación, y las señales de conciencia habían aumentado. Pequeños movimientos, cambios en la respiración y ahora, esta respuesta deliberada. El doctor Patel observó con optimismo medido cómo los dedos de Olivia se cerraban débilmente sobre los míos. Excelente, dijo, anotando en su historial. El movimiento con intención es un indicador muy positivo. Si sus parámetros respiratorios se mantienen estables, hoy retiraremos el ventilador. La emoción casi me desbordó. Después de días de incertidumbre, de ver a las máquinas respirar por mi hija, ese simple gesto se sentía como un milagro. Cuando el doctor se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de la detective Morales. Thompson localizado y detenido en Key West mientras intentaba abordar una embarcación privada hacia las Bahamas. Será retenido primero por cargos en Miami-Dade y luego extraditado a Chicago. Informaré cuando se programe el traslado. La huida desesperada de Blake había terminado. Después del incidente del yate y del bloqueo financiero, había logrado que alguien lo llevara a Key West, donde intentó sobornar a un capitán de pesca para escapar a las Bahamas. El capitán, reconociéndolo por los reportes sobre el vídeo viral, alertó a las autoridades. Lo atraparon, Olivia, le dije. Blake no volverá a hacerte daño, ni a nadie más. A lo largo del día, Olivia mostró más señales de conciencia. Por la tarde, el equipo respiratorio retiró el ventilador con éxito, sustituyéndolo por oxígeno suplementario a través de una cánula nasal. Verla respirar por sí misma por primera vez en casi 2 semanas me llenó los ojos de lágrimas. Esa noche, mientras dormitaba en el sillón junto a su cama, un susurro me despertó. Mamá. Me incorporé de golpe. Los ojos de Olivia estaban abiertos. Confundidos, pero completamente conscientes. El momento que había estado esperando llegó de repente. Estoy aquí, cariño, dije, tomando su mano. Estás en el hospital. Has estado inconsciente casi 2 semanas. Frunció el ceño, esforzándose por recordar. ¿Accidente? Sí. El coche se estrelló. ¿Recuerdas algo? Cerró los ojos, agotada. Blake, conducía rápido, discutíamos, y luego nada. Habían estado discutiendo. Otra pieza encajaba. Descansa, le dije suavemente, presionando el botón de llamada. Estaré aquí cuando despiertes. Mientras el personal médico entraba rápidamente para evaluarla, salí al pasillo. La emoción finalmente rompió mi compostura. Mi hija había vuelto.
El camino de recuperación sería largo, pero este primer paso lo cambiaba todo. Blake Thompson podría haberle quitado muchas cosas, pero no le quitaría su futuro. No mientras yo pudiera impedirlo. Le envié un mensaje a la detective Morales. Olivia despierta y hablando. Recuerda haber discutido con Blake antes del accidente. Avisaré cuando recupere más memoria. La respuesta llegó enseguida. Excelentes noticias. Thompson en proceso en Miami. Las pruebas aumentan cada día. Hablamos pronto. La justicia estaba en camino, y Olivia estaba despierta para verla. Dijo que yo lo estaba frenando. 3 días después de recuperar la conciencia, la voz de Olivia era más firme, aunque aún ronca por la intubación. Estábamos en su habitación, ahora adaptada a su mejoría. La cabecera elevada, menos cables, equipo de fisioterapia preparado para el inicio de una rehabilitación larga. Blake no paraba de hablar de una gran oportunidad inmobiliaria en Miami. Continuó, pasando los dedos por la manta. Alguien que conoció en un evento le ofrecía una sociedad. Quería que liquidara mis inversiones para financiarlo. Mantuve el rostro neutro, dejándola avanzar a su ritmo. Los recuerdos volvían en fragmentos. Me negué, dijo, con un destello de su fortaleza. Le dije que los números no cuadraban, que no iba a arriesgar nuestra seguridad por otra de sus grandes oportunidades. Se enfadó muchísimo. Mamá, nunca lo había visto así. ¿Qué pasó después? Pregunté con suavidad. Íbamos en el coche, volviendo de cenar. Había estado bebiendo, y mirando el teléfono todo el tiempo. Le dije que redujera la velocidad. Su voz tembló. Dijo algo como nunca me apoyas, y aceleró más. Tenía miedo. Recuerdo intentar abrocharme el cinturón, y luego nada hasta despertarme aquí. Cada palabra confirmaba lo que ya había reconstruido. Blake la puso en peligro deliberadamente cuando ella se negó a financiarlo. Quizá esperando el dinero del seguro si ocurría lo peor. Sin duda castigándola por no ceder. Cariño, hay cosas que necesitas saber sobre Blake. Comencé con cuidado. Mientras estabas inconsciente, descubrí información que será difícil de escuchar. Durante la siguiente hora, le expliqué todo con suavidad. La explotación financiera, las otras mujeres, la póliza de seguro, su abandono tras el accidente. Omití, por ahora, la historia de Melissa. No quería abrumarla aún más. Olivia escuchó en silencio, con lágrimas cayendo por su rostro. Cuando terminé, se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Me siento tan estúpida, susurró. ¿Cómo no vi nada de esto? No eres estúpida, respondí con firmeza. Blake es un manipulador experimentado. Ya lo ha hecho antes. Pero debería haberlo sabido. Las señales estaban ahí. Viajes extraños, gastos sin explicación, su negativa a la transparencia. Miró su cuerpo, aún cubierto de yesos y vendajes. Supongo que ahora estoy pagando el precio. No, tomé su mano sana. No eres responsable de sus acciones. Y va a responder por ellas. Blake ha sido arrestado en Florida. Enfrenta múltiples cargos aquí en Chicago, incluyendo conducción temeraria y fraude financiero. Una sombra cruzó su rostro. Seguro que logra salir de esto. Es muy convincente. Esta vez no, dije, con una leve sonrisa fría. Me he asegurado de ello. Le expliqué las pruebas, la investigación, las medidas financieras. Por primera vez desde que despertó, su expresión se suavizó. Gracias por estar aquí, dijo en voz baja. Por encargarte de todo cuando yo no podía. Eso hacen las madres, respondí. El doctor Patel llegó para la ronda de la tarde, satisfecho con su progreso neurológico, pero prudente respecto a la larga rehabilitación. La fisioterapia comenzaría al día siguiente. Un proceso de meses, no de días. Cuando se fue, Olivia me miró pensativa. Acortaste tu viaje, ¿verdad? No ibas a volver hasta dentro de 2 días cuando ocurrió el accidente. Asentí. Decidí darte una sorpresa. Menos mal que volviste antes. No terminó la frase,
Pero no hacía falta. Ambas entendíamos lo que podría haber pasado si Blake hubiera mantenido el control sobre su atención médica y sus finanzas. He estado pensando, dijo tras un momento. Cuando me den el alta, no quiero volver a la casa. Hay demasiados recuerdos ahí. Te quedarás conmigo, le aseguré. Ya he empezado a preparar la habitación de invitados en la planta baja, así no tendrás que subir escaleras durante la recuperación. El alivio suavizó su rostro. ¿Y la casa? El nombre de Blake también está en la escritura. En realidad, no, sonreí ante su sorpresa. ¿Recuerdas cómo Blake olvidaba firmar los últimos documentos de transferencia? Insistí en mantener la propiedad a tu nombre hasta que todo estuviera completo. Otra vez, el instinto de madre. Por primera vez desde el accidente, Olivia rió. Un sonido pequeño y doloroso, pero genuino. Nunca confiaste en él, ¿verdad? Digamos que tenía reservas, admití. Pero respeté tu decisión y esperé estar equivocada. La próxima vez, no seas tan respetuosa, dijo con ironía. Solo dime cuando creas que estoy cometiendo un error terrible. Trato hecho, respondí, aliviada al ver que su esencia comenzaba a volver. Mi teléfono vibró con un mensaje de la detective Morales. La extradición de Thompson ha sido aprobada. Traslado a Chicago programado para mañana. Fiscalía añadiendo cargos basados en nueva evidencia financiera. ¿La señorita Thompson estaría lista para una declaración preliminar esta semana? Le mostré el mensaje a Olivia. Se incorporó ligeramente. Sí, dijo con firmeza. Quiero contar todo lo que recuerdo. Quiero que enfrente las consecuencias de lo que hizo. Mientras respondía afirmativamente, sentí un cambio en el ambiente. El shock y el dolor empezaban a transformarse en determinación. El camino seguía siendo difícil, pero Olivia lo enfrentaba con fuerza creciente. Blake había subestimado a ambas mujeres Harrison. Un error que tendría mucho tiempo para reflexionar. Tras las rejas. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto? Le pregunté, observando su rostro. Nadie te juzgaría si quisieras concentrarte solo en recuperarte ahora. 2 semanas después de recuperar la conciencia, Olivia estaba sentada en una silla de ruedas junto a mí en una pequeña sala de reuniones del hospital. A pesar de su progreso, respirando sola, iniciando fisioterapia, con funciones cognitivas mayormente intactas, su cuerpo seguía frágil. Pero su mirada era firme. Necesito verlo, mamá. Necesito que me mire a los ojos después de lo que hizo. La detective Morales había organizado este encuentro controlado a petición de Olivia. Blake, ya bajo custodia en Chicago, había aceptado, probablemente creyendo que podría manipularla otra vez. No tenía idea de que ella ya lo sabía todo. Recuerden que esto está siendo grabado, dijo Morales desde la puerta. Todo lo que se diga puede usarse como evidencia. Olivia asintió. Cuando la puerta se abrió y los agentes lo escoltaron dentro, sentí cómo se tensaba a mi lado. Blake estaba irreconocible. Sin afeitar, con ojeras profundas, los hombros caídos. El mono naranja completaba la transformación. Sus ojos se abrieron al ver a Olivia, una chispa de sorpresa genuina, antes de recomponerse en una expresión de preocupación ensayada. Liv, comenzó con voz suave. Dios mío, he estado tan preocupado. No me dejaban verte. Olivia no respondió. Solo lo miró. Una mirada que parecía incomodarlo. Todo esto es un gran malentendido, continuó. Rebecca, tienes que creerme. Entré en pánico después del accidente. Fue traumático verla así. Tomé malas decisiones, pero nunca quise hacerle daño. La actuación era impecable. Remordimiento calculado, voz temblorosa, emoción medida. Si no conociera la verdad, podría haberle creído. El silencio de Olivia lo obligó a seguir hablando. El dinero, el viaje a Miami, puedo explicarlo. Estaba buscando fondos para tu tratamiento, conectando con inversores. Su tono se volvió suplicante. Sabes cuánto te amo, Liv. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. Finalmente, Olivia habló.
Su voz baja, pero firme. Háblame de Jennifer Sanderson. Blake se quedó paralizado. ¿Quién? La coach de bienestar en Tampa. A la que le envías mi dinero desde 2 meses después de nuestra boda. Olivia no apartó la mirada. O quizá prefieras explicar la póliza de seguro de vida que contrataste a mi nombre sin decirme nada. La máscara se rompió por un instante. Liv, esto es un malentendido. Tu madre te ha llenado la cabeza de... Basta. Olivia levantó la mano, la vi aún conectada a su muñeca. He visto las pruebas, Blake. Todas. Las transferencias. Las otras mujeres. Tu intento de huida a México. Recuerdo que aceleraste cuando te pedí que redujeras la velocidad. Recuerdo que mirabas el teléfono en lugar de la carretera. La inocencia desapareció por completo. Fue reemplazada por cálculo frío. Sus ojos se movieron hacia la detective Morales, y volvieron a Olivia. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, endureciendo la voz. Sin mí, no eres nada. Olivia sonrió. Una sonrisa pequeña, segura. No, Blake. Sin ti, estoy a salvo. Y tú vas a pasar mucho tiempo en prisión. Asintió hacia la detective. Había terminado. Cuando los agentes se lo llevaron, Blake se giró una última vez. Olivia, por favor, podemos arreglar esto. Pero ella ya no lo miraba. Sus ojos encontraron los míos. Había lágrimas, pero también victoria. Había enfrentado a quien intentó destruirla, y salió más fuerte. Cuando la puerta se cerró, apreté su mano suavemente. No hacían falta palabras. Ambas sabíamos lo que acababa de pasar. Olivia había recuperado su poder. Y esto, apenas comenzaba. Solo 5 pasos más. Olivia. Lo estás haciendo increíble. 3 meses después del accidente, mi comedor se había transformado en un improvisado centro de fisioterapia. Colchonetas cubrían el suelo, bandas elásticas colgaban de las puertas y unas barras paralelas ocupaban el lugar donde antes estaba mi mesa de caoba. Olivia se aferraba a ellas, el sudor en la frente, obligando a su cuerpo a avanzar. Cada paso era una victoria. La silla de ruedas al final de las barras recordaba cuánto había avanzado, y cuánto faltaba. El último, animó Megan, la fisioterapeuta que venía a casa 3 veces por semana. Empuja un poco más. Con un esfuerzo decidido, Olivia completó el paso final. Se dejó caer ligeramente contra las barras. Terminé, dijo, agotada pero orgullosa. 2 pasos más que ayer, señaló Megan. Tu resistencia está mejorando. Observé desde la puerta, una taza de té enfriándose en mis manos. No quería interrumpir ese momento. La recuperación de Olivia había sido irregular. La mente avanzaba más rápido que el cuerpo. A veces, el procesamiento cognitivo se quedaba atrás. Dolores de cabeza persistentes, dificultades ocasionales para encontrar palabras. Pero su determinación nunca flaqueó. Mamá, ¿viste?, dijo al verme. 2 pasos más. Lo vi, respondí, entrando mientras Megan la ayudaba a volver a la silla. Es un progreso increíble. A este ritmo, en unas semanas podríamos pasar al andador, comentó Megan. Pero lo evaluaremos día a día. Después de que se fue, llevé a Olivia a la cocina para almorzar. Estos momentos cotidianos ahora eran valiosos. Comer juntas, hablar de noticias, planear pequeños paseos al jardín. Normalidad recuperada. La detective Morales llamó mientras estabas en terapia, le dije, sirviendo ensalada de pollo. El equipo legal de Blake está intentando negociar. Olivia se detuvo. ¿Qué tipo de acuerdo? Se declararía culpable de fraude financiero y conducción temeraria, a cambio de retirar la investigación por intento de homicidio. La fiscalía había empezado a construir el caso de que el accidente no fue solo imprudencia, sino un intento deliberado contra la vida de Olivia. El testimonio de Melissa Winter sobre su experiencia similar con Blake, junto con la póliza de seguro de vida y su abandono inmediato tras el accidente, construían un argumento sólido de premeditación. ¿Qué recomienda Morales?, preguntó Olivia, con la voz cuidadosamente neutral.
Cree que las pruebas respaldan seguir con todos los cargos, pero reconoce que los casos de intento de homicidio basados en evidencia circunstancial pueden ser difíciles de demostrar más allá de toda duda razonable. Mantuve un tono objetivo, dejándole espacio para decidir. El acuerdo propuesto implicaría igualmente una pena significativa, entre 8 y 12 años de prisión. Un juicio completo, con todos los cargos, podría significar más de 20 años si es declarado culpable, o incluso que salga absuelto de los cargos más graves si el jurado no queda convencido. Olivia reflexionó mientras comía, moviendo las manos con cuidado, siguiendo los ejercicios de terapia ocupacional que practicaba a diario para recuperar la motricidad fina. ¿Tú qué harías?, preguntó finalmente. Elegí mis palabras con precisión. Prefiero la certeza al riesgo. Una década garantizada en prisión significa que Blake no podrá hacerle daño a nadie durante ese tiempo. Un juicio implicaría revivir todo con dolor, sin garantía de resultado. Asintió. Yo pienso igual. Quiero cerrar este capítulo para poder enfocarme en reconstruir mi vida, no en volver a vivir como la destruyó. Su claridad me llenó de orgullo. Otra señal de la mujer fuerte que estaba emergiendo. Donde Blake había visto debilidad, yo veía fortaleza. Llamaré a Morales y le transmitiré tu decisión, le aseguré. Tu opinión tendrá mucho peso. Después de comer, ayudé a Olivia a acomodarse en el sillón del solarium. Su lugar favorito por las tardes. Libros, tabletas y cuadernos la rodeaban, herramientas para su rehabilitación y su mente. También llamó el equipo financiero, añadí mientras ajustaba el soporte de su pierna. Han recuperado aproximadamente el 70% del dinero que Blake desvió. El resto se gastó, pero creen que la orden de restitución permitirá recuperarlo con el tiempo. Sinceramente, me importa menos el dinero que asegurarme de que no vuelva a hacerle esto a nadie, dijo Olivia. Aunque agradezco todo lo que hiciste. No me imagino pasando por esto sola. Lo habrías logrado, respondí. Eres más capaz de lo que crees. Sonrió. Tal vez, pero me alegra no haber tenido que hacerlo. El timbre sonó. Era el doctor Barrett, el neuropsicólogo que la visitaba semanalmente. Mañana a la misma hora para la caminata en el jardín. Confirmé antes de dejarlas. No me lo pierdo, respondió. Voy a intentar dar 3 vueltas mañana. En mi despacho, devolví la llamada a la detective Morales y le transmití la decisión de Olivia. Luego abrí el portátil para revisar las últimas actualizaciones de Timothy. Un correo apareció en pantalla. La fiscalía confirmaba que Blake había aceptado el acuerdo. 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 8 orden de restitución completa, registro como infractor financiero tras su liberación, limitando su acceso a posiciones de confianza económica. No era justicia perfecta, pero sí consecuencias reales. Reenvié la información a la tablet de Olivia con un mensaje breve. Está hecho. La sentencia será el próximo mes. No tienes que asistir si no quieres. Te quiero, mamá. Su respuesta llegó casi de inmediato. Gracias por todo. Prefiero pasar ese día en fisioterapia, invirtiendo en mi futuro, no en su pasado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. A pesar de todo. El daño físico, el abuso financiero, la traición. Blake no había logrado lo más importante. No había roto el espíritu de Olivia. Al contrario. Su fortaleza se había vuelto más clara. Miré hacia el jardín, donde al día siguiente mediríamos el progreso en pasos cuidadosamente contados. Nuestro rol también había cambiado. Yo empecé como protectora, luego investigadora, después defensora. Ahora, era testigo. Testigo de la resiliencia de mi hija. Blake Thompson había subestimado a ambas mujeres Harrison. Un error que le costó su libertad. Pero para nosotras, el foco estaba en avanzar. Sanar, reconstruir. Recuperar el futuro que intentó arrebatarnos. Paso a paso. Señoras y señores, la galería se enorgullece en presentar Fragmentos y Totalidad, un viaje a través del trauma y la recuperación, por Olivia Harrison. Un año exacto después del accidente, estaba de pie al fondo de una galería llena,
observando a mi hija moverse con su elegante andador de titanio. Aún necesario para largas distancias, pero cada vez menos. La exposición representaba un doble logro. Su primera muestra profesional, y la recuperación pública de su identidad. Las pinturas contaban su historia. Imágenes oscuras y fragmentadas que evolucionaban hacia composiciones llenas de luz, donde las piezas rotas se reconstruían en formas nuevas y más fuertes. «Mamá, ven a conocer a la curadora», me llamó Olivia. Está interesada en llevar la exposición a Nueva York la próxima primavera. Avancé entre la gente, notando los puntos rojos de vendido junto a varias obras. Los ingresos se destinarían a una fundación que Olivia había creado para ayudar a víctimas de violencia de pareja y abuso financiero. Transformando su dolor en propósito. Señora Harrison, dijo la curadora. El trabajo de su hija es extraordinario. La técnica es impresionante, pero lo verdaderamente especial es la carga emocional. Gracias, respondí, apretando suavemente la mano de Olivia. Estoy completamente de acuerdo. Más tarde, cuando la inauguración terminaba, nos detuvimos frente a la obra principal. Un gran lienzo titulado Despertar. Una figura femenina emergiendo de la oscuridad fragmentada hacia una luz vibrante. No habría podido hacer nada de esto sin ti, dijo Olivia. Esa fuerza siempre estuvo en ti, respondí. Yo solo quité los obstáculos. Igual, gracias. Se acomodó, aún cuidando el equilibrio en su pierna. ¿Has visto las críticas? Dicen que es un testimonio poderoso de resiliencia, honesto sobre el trauma sin quedar definido por él. El orgullo me llenó. No solo por el arte, sino por lo que representaba. Olivia había transformado el dolor en creación. El trauma, en conexión. La fundación recibió 3 donaciones importantes hoy, añadió. Incluso una del banco de Timothy. Timothy había sido un aliado constante durante todo el año, ayudándola a reconstruir su independencia financiera. Su donación cerraba el círculo. La detective Morales me llamó ayer, le dije. La apelación de Blake fue rechazada. La condena se mantiene. Olivia asintió con calma. Bien. Aunque, sinceramente, cada vez ocupa menos espacio en mi mente. Quizá la victoria más profunda de todas. Que Blake dejara de tener relevancia en su presente, y en su futuro. Afuera, la noche primaveral de Chicago nos recibió con una calidez suave. Olivia había avanzado lo suficiente en su rehabilitación como para recorrer las 3 cuadras hasta el restaurante donde teníamos reserva. Caminé a su lado, adaptando mi paso al suyo. Lista para sostenerla, pero sin invadir. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital cuando desperté? Preguntó mientras esperábamos el semáforo. Que te asegurarías de que Blake nunca volviera a hacerme daño, ni a nadie más. Lo recuerdo, respondí, evocando aquellos días crudos en los que la rabia y el instinto protector guiaban cada una de mis decisiones. Cumpliste esa promesa de una forma que nunca habría imaginado. Ajustó ligeramente su andador. Pero me di cuenta de algo. Lo más importante no fue congelar sus cuentas ni reunir pruebas. Ah, no, levanté una ceja, curiosa. Fue enseñarme que su traición no me define. Que puedo perder lo que creía que era amor, y seguir siendo una persona completa. Que la recuperación no es solo recuperar lo perdido, sino descubrir lo que puedes ganar. Sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los míos. Me enseñaste a luchar sin volverme amarga. A buscar justicia sin que me consuma. El semáforo cambió y cruzamos juntas. Avanzando, como lo habíamos hecho durante todo ese capítulo inesperado. Esta mañana llegó el catálogo de la exposición. Continuó. Quería guardarlo como sorpresa, pero no puedo esperar más. Sacó un folleto brillante de su bolso y lo abrió en la página de dedicatoria. Para mi madre, Rebecca, que me enseñó que nuestra mayor fortaleza nace de nuestras heridas más profundas. Tu amor feroz y tu presencia inquebrantable transformaron una pesadilla en un camino hacia adelante. Este viaje de fragmentos a totalidad nos pertenece a ambas. Sentí un nudo en la garganta.
En esas palabras estaba la mujer extraordinaria en la que se había convertido. No a pesar del trauma, sino integrándolo. Cuando regresé antes de mi viaje aquel día, no tenía idea de lo que me esperaba. Reflexioné mientras caminábamos. Solo quería sorprenderte con cuero italiano y chocolates franceses. Y terminaste dirigiendo una guerra financiera desde una silla de hospital, respondió Olivia, riendo con una libertad que antes parecía imposible. El instinto maternal adopta formas inesperadas, dije, sonriendo. En el restaurante, nos llevaron a una mesa privada con vista al río. El maitre nos ofreció champán. Para celebrar su exitosa inauguración, señorita Harrison. Al alzar las copas, observé el rostro de mi hija bajo la luz cálida. Las cicatrices físicas habían sanado. Las emocionales se habían transformado en sabiduría. Seguía siendo Olivia, pero más fuerte, más consciente, más auténtica. Por los fragmentos que se convierten en totalidad, brindó. Y por los nuevos comienzos, añadí, chocando suavemente mi copa con la suya. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, celebrábamos algo íntimo. Haber atravesado una batalla que no elegimos. Mi mente estratégica y mi furia protectora, su determinación y su espíritu creativo, nuestra resiliencia frente a alguien que nos subestimó. Blake Thompson estaba en prisión. Sus planes destruidos, su libertad perdida. Pero Olivia estaba comenzando de nuevo. Su arte reconocido, su fundación ayudando a otros, su futuro recuperado. Y yo, la madre que volvió antes de su viaje y encontró una pesadilla en lugar de un abrazo. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Algunas batallas se eligen. Otras, te encuentran. Pero la verdadera victoria no está en destruir al enemigo. Está en no permitir que destruya lo que más importa. Mientras cenábamos y hablábamos de la próxima exposición, esa victoria nos rodeaba. Completa. Innegable. La sala del tribunal estaba cargada de tensión. Cada asiento ocupado. Periodistas y espectadores alineaban las paredes, esperando justicia. Olivia estaba sentada a mi lado, su bastón apoyado discretamente. A simple vista parecía frágil. Pero yo sabía lo que había superado. Cirugías, noches sin dormir, terapia dolorosa. Cuando el juez Williams entró, el silencio se hizo absoluto. Señor Thompson, comenzó. Este tribunal ha evaluado pruebas abrumadoras de sus delitos. Fraude, suplantación de identidad, conducción temeraria, explotación financiera. Puso en peligro la vida de su esposa, la abandonó en cuidados intensivos e intentó beneficiarse de su sufrimiento. Su voz se volvió firme. Sus acciones revelan un patrón de depredación que este tribunal no puede ni va a tolerar. Hizo una pausa. Se le condena a 25 años en el centro correccional de Stateville. Será elegible para libertad condicional después de 15. El golpe del mazo resonó como un disparo. Blake quedó inmóvil. Su rostro se desmoronó. Las cámaras captaron el instante en que un estafador entendía que su juego había terminado. La mano de Olivia encontró la mía. Lágrimas en sus ojos. No de debilidad, sino de liberación. Se acabó, susurró. Al salir del tribunal, la prensa nos rodeó. Señora Harrison, ¿qué mensaje quiere dar? Olivia, ¿qué le diría a otras mujeres? Olivia se detuvo. Su bastón golpeó suavemente el suelo. Nunca ignoren su intuición. Nunca crean que no tienen poder. Y nunca permitan que alguien les haga pensar que no merecen algo mejor. Si me pasó a mí, puede pasarle a cualquiera. Pero se puede salir adelante. Aplausos. Luces. Pero yo vi algo más. Inspiración en los ojos de otras mujeres. 18 meses después, entré a un lugar muy distinto. La sala de visitas del centro correccional de Stateville. Luces frías, mesas gastadas, sillas fijas. Blake entró. Uniforme azul. Encogidos sin brillo. Su sonrisa, apagada. Interno 47291, llamó el guardia. Se sentó frente a mí sin mirarme. ¿Por qué estás aquí? Su voz, vacía.
Para recordarte, dije con calma, que no ganaste. No destruiste a Olivia. No me destruiste a mí. Nos hiciste más fuertes. Por un segundo, vi miedo. No a mí. A ser irrelevante. Blake Thompson. Ahora nadie. Me levanté. Me incliné lo suficiente para que solo él escuchara. Querías poder. No tienes ninguno. Querías libertad. Estás encerrado. Querías riqueza. Estás en la ruina. Ese es tu legado. Nada. Me fui sin mirar atrás. Pero nuestra historia no terminó ahí. La recuperación de Olivia fue un camino duro. Noches de pesadillas, días de frustración, momentos de dolor. Estuve en cada uno. Y en el proceso. Dejó de ser solo mi hija. Se convirtió en mi compañera. Juntas empezamos a hablar en refugios, centros comunitarios, conferencias. Olivia al principio temblaba. Luego, su voz se volvía firme. Contaba su historia. Cómo el amor se convirtió en manipulación. Cómo el control se disfrazó de cuidado, cómo el silencio casi le cuesta la vida. Y luego hablaba yo. No como la madre de una víctima, sino como una mujer que alguna vez creyó que ser fuerte significaba quedarse en silencio. Les decía la verdad. La verdadera fortaleza es alzar la voz. Exigir respuestas, negarse a mirar hacia otro lado. La respuesta nos sorprendió. Cartas comenzaron a llegar de mujeres de todo el país. Maestras, enfermeras, jubiladas. Compartiendo sus propias historias de traición, control y renacimiento. Nos contaban que escuchar la historia de Olivia les había dado el valor para dejar matrimonios tóxicos, denunciar fraudes, recuperar su voz después de años de silencio. Una mujer de más de 70 años escribió. Pensé que ya era demasiado tarde para mí, pero ustedes me demostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa carta hoy está enmarcada sobre el escritorio de Olivia. La vida no se volvió perfecta. Nunca lo es. Pero volvió a ser nuestra. Volvimos a viajar. Incluso a las mismas calles europeas donde todo comenzó. Esta vez, Olivia caminaba a mi lado. Más despacio, pero más libre. Reímos en cafés parisinos, paseamos por los canales de Venecia, compramos cuadernos de cuero iguales en Florencia, donde escribimos sueños que creíamos perdidos. En cada lugar, mujeres se acercaban. No me conoces, pero yo sí te conozco. Me fui gracias a ti. Empecé de nuevo gracias a ti. Olivia siempre respondía con una sonrisa. No. Eso lo hiciste tú. Y fue entonces cuando lo entendí. El mayor error de Blake no fue subestimarme a mí. Fue subestimar la resiliencia de las mujeres. Ese poder silencioso que crece cuando una historia inspira a otra, y luego a otra, hasta que el silencio se rompe. En el segundo aniversario del accidente de Olivia, regresamos al hospital donde todo comenzó. La habitación 412 estaba ocupada por otra paciente. Pero al pasar por el pasillo, Olivia apretó mi mano. Antes pensaba que esa era la habitación donde mi vida terminó, dijo suavemente. Ahora creo que fue donde empezó la nueva. Asentí. Con lágrimas en los ojos. Pero no de dolor. De gratitud. Blake Thompson seguía en prisión. Su nombre desapareciendo de los titulares, su voz, apagada. Pero nuestra historia, nuestra verdad, había cobrado vida propia. Y al mirar a mi hija, viva, fuerte, intacta, entendí algo con absoluta claridad. Este era el final que tantas mujeres necesitaban escuchar. Sobrevivimos, nos levantamos. Y tú, también puedes.